siempre imponiendo al público la misma narrativa que dice que la Tierra fue invadida o será invadida por entidades negativas, y que la pobre humanidad indefensa necesita ser ayudada y liberada por la Federación Galáctica de Amor y Luz. Y desde hace casi 6 años, mi grupo ofrece otro punto de vista y se ha dicho mucho sobre nosotros simplemente porque pensamos y vemos las cosas de manera diferente. Llevamos años diciendo que no es tan sencillo, y que, aunque desde algunos niveles del problema y desde esos puntos de vista, que por cierto también son perfectamente válidos, la humanidad es víctima de seres malignos, de personas malvadas y sus horribles planes. Pero desde otro punto de vista más ampliado, la humanidad es dueña de su destino y todo es un juego diseñado por las mismas almas que habitan el planeta, como un juego de aprendizaje, para su propia expansión. Desde un nivel la humanidad es víctima, pero desde otro, ellos mandan y todo es un juego de aprendizaje, diseñado por quien lo vive. Y desde el primer nivel se puede considerar, con razón, un juego muy enfermizo. Pero dentro de ese juego, todos hemos llegado a llamarlo la Matrix en la Tierra, con sus buenos y sus malos, con sus mecanismos de control y sus víctimas. Y donde todos se creen los buenos, incluso los malos, ya que el bien y el mal terminan siendo solo términos relativos, según qué intereses promuevan o perjudiquen. Como venimos diciendo desde hace años, hay más de la misma Matrix de control fuera de la Tierra, es decir, más palabras, más gobierno, que actúa exactamente como los gobiernos en la Tierra, y que regula las culturas que son capaces de realizar vuelos interestelares de la misma manera que los gobiernos de la Tierra regulan a las naciones. Además, los gobiernos en la Tierra no son más que reflejos directos y una copia perfecta de la estructura de poder que existe fuera de la Tierra, ya que funcionan exactamente igual, solo ligeramente ajustados y modificados, para adaptarse a cada necesidad particular. Descripción general. Funciones. Objetivos en el espacio. Se supone oficialmente que la Federación es una gran superorganización para garantizar la paz y las buenas interacciones entre sus miembros, e incluso garantizar la mejor forma posible de gestionar a otras personas o razas que no son miembros oficiales, como razas menores, que todavía se encuentran en una etapa preindustrial. Casi cualquier especie interestelar podría postularse para querer ser miembro, siempre que sea interestelar y una raza progresiva respetuosa, con deseos claros de llevarse bien y cooperar con las demás ya incluidas en la Federación. Como se dijo anteriormente, el papel principal de la Federación es unir civilizaciones y culturas afines de todas las especies para que puedan cooperar, interactuar de una manera segura y progresiva, productiva, dándoles a todos un marco de reglas legales, éticas y morales a seguir para garantizar en la mayor medida posible una relación pacífica entre sus miembros. Uno de los principales requisitos para unirse a la Federación como especie es ser interestelar, aunque existen algunas excepciones. La idea es que cuando una especie es interestelar, es naturalmente consciente de los avances culturales,
científicos y tecnológicos, entre otros, así como de las implicaciones morales y éticas de tales avances en todas sus formas. Saber que ser interestelar también significa que tienen un claro efecto de intercambio cultural entre los miembros. Y las civilizaciones no interestelares esencialmente estarían aisladas y en su propio mundo o realidad, con poca o ninguna influencia intercultural con el exterior. Por lo tanto, se consideró éticamente correcto limitar tanto como fuera posible todo contacto con dichas culturas y civilizaciones no interestelares. Hay algunas excepciones a esta regla, como sucede con las civilizaciones que no son interestelares por elección, pero que tienen un claro conocimiento, pasado y sabiduría interestelares. Entonces, desde el punto de vista de sus mentes y conciencia, esas civilizaciones también se considerarían interestelares, incluso si están confinadas físicamente a su planeta o planetas específicos. La ley de la Federación también se conoce aproximadamente como ley del espacio y es casi idéntica a lo que en la Tierra se llama ley marítima. Lo más probable es que los conceptos de la ley marítima de la Tierra fueron sembrados por miembros de la Federación de alguna manera y en algún momento. La participación directa de los tajeteanos con la Federación no siempre ha sido continua. Solo se da cuando sus intereses se cruzan o la Federación directamente les pide ayuda o participación. Más recientemente, en la Tierra, los tajeteanos han estado involucrados activamente en los asuntos de la Tierra desde 12.500 años AC y con un fuerte aumento de actividad desde 1919, participando en la aplicación de la ley de no intervención de la ley espacial desde 1953 hasta 2018. De 2017 a 2021, cuando escribo estas palabras, ha jugado un papel más de observación, ya que en 2018 la propia Taijeta experimentó una transformación política interna, cuando Alnem I de Temer fue constituida por la gente de Taijeta como su reina. Está menos inclinada a las soluciones militares y más a resolver todas las cosas con la mente, la conciencia y la espiritualidad. Este cambio ha molestado a muchas partes o intereses en niveles turbios dentro de la Federación, ya que justo antes de 2018, Taijeta era una de las principales fuerzas militares al servicio de la Federación. Y tan pronto como Alnem I llegó al poder, todo cambió hacia lo espiritual. Taijeta, en el otro lado, acusó a la Federación de negligencia criminal contra la raza humana, solo considerando a las necesidades legales y los derechos de las personas fuera de la Tierra, involucradas o no con ser o participar dentro de la Tierra como humanos en cualquier modalidad,
semillas estelares, walk-ins o step-downs. Me refiero a los miembros de la Federación, personas que de alguna manera están en 5D y en 3D, jugando como humanos, cuando en realidad no son humanos. Y además de no ser humanos, también son diplomáticos de la Federación. Esto es una especulación, pero creo que está sucediendo. Ahora bien, es cuestionable hasta qué punto recuerdan quiénes son, o incluso dicen la verdad. No cuentes con que digan la verdad sobre lo que está sucediendo con la Federación. Todo lo que veo con respecto a esos ufólogos oficiales y socialmente aceptados, miembros de su club donde se refuerzan entre sí, es que están siendo jugados por agencias de 3 letras o están en busca de dinero y fama. No veo nada de forma remota que indique que tienen información real sobre la Federación, entre muchas otras cosas. Acusamos además a la Federación de hacer caso omiso de las necesidades de los habitantes de la Tierra, a favor de reconocer e incluso honrar a los políticos considerados legalmente designados para esos puestos de poder por la propia población humana mediante elecciones democráticas. Cuando la Federación no toma en cuenta la falsedad de tales elecciones democráticas y todo su sistema como claramente manipulado en toda la Tierra, haciéndolas inválidas, ya que se llevaron a cabo con el uso de engaños y mentiras. Acusar a la Federación no solo de ignorar este hecho claro e innegable, sino también de insistir en que la población de la Tierra sí dio su consentimiento para ser representada por tales políticos, independiente si dichas elecciones se llevaron a cabo con artimañas o no. Además, estamos acusando a la Federación de no entender la invalidez y obsolescencia de la democracia como un sistema injusto basado en el escrutinio simple de votos desinformados y no en decisiones inteligentes y objetivas, y de no entender las estructuras de sociedades secretas que están manipulando y desviando a la humanidad a su favor y conveniencia, con el uso de más engaños y simples mentiras, utilizando sistemas injustos de control mental y de control de la población, que están en violación directa de la primera directiva que la propia Federación ha dicho que hace cumplir en primer lugar. La Federación ve a los tajeteanos como imprudentes, desobedientes y que se dedican a crear sus propias reglas. Los tajeteanos básicamente ven a los líderes de la Federación, quienes quiera que sean porque todo es sombrío, actuando de una manera hipócrita y parcial, con total desprecio por las necesidades reales de la población humana en la Tierra, en favor de sus propios puntos de vista e incluso intereses.
to Raise Wisdom. Raise Wisdom is a channel that's based on quantum grammar. Quantum grammar deals with the correct sentence structure, communication, per se, syntax, grammar, language, performance. The two guys that discovered this technology name are David-Wayne: Miller and Russell-J: Gould. These guys discovered the mathematical interface of grammar, which is quantum grammar, correct sentence structure, communication, per se, syntax, grammar, language, performance. And what that basically means, it's a math problem. If you write a sentence, you should be able to write the sentence frontward and backward, and it should still mean the same thing. Just like a math problem, if you write 2 plus 3 equal 5, and you could write it backward, 2 plus 3 equal 5, you still have the same mathematical answer. Facts come in, facts come out. And what can quantum grammar do for you in your life? Quantum grammar will change your life completely once you learn the mechanics and you can perform, you can read and write in quantum. Why is that? Well, it's because everywhere, majority of schools and teachers and everyone learn how to read and write at around a 2, 3, or 4 grade reading level. Even the teachers that's teaching in universities and colleges and high schools only know how to read and write around a 4 grade reading level. And quantum grammar is around a 29. When you learn quantum grammar, that's around the 29 grade reading level that you're in. And why is this important? Well, because we only know how to read and write in poetry, which is a 2, 3, or 4 grade reading level. So what we do is we build a world full of fiction, full of make-believe. How do we do that? We do that in our contracts, the documents that we write, the way we use to communicate with each other. The grammar is written in fiction. It's not written in any fact-based contract words. It's following a fiction method. And because you was taught how to read and write at a low level, you consent to this fiction method way of reading and writing and understanding. And the words that you're consenting to, there are no contract words. That means they don't mean anything. For example, the word defendant. The word defendant means no offended. But you assume you understand what the word means and you consent to this word, and all the laws, rules, codes, regulation of that word applies to you now. You see how that works? And what quantum grammar does, a part of quantum grammar, which is the parse part. The parse part, what it does is it breaks down a word and it defines each syllable's meaning of that word. Because we know majority of words come from Latin. They actually mean, parts of speech actually mean something. And when you learn quantum grammar, you'll be able to perform a parse of a word and also a syntax of a sentence. Syntax is another interesting part where you can do syntax of a document using a 9, it's actually 10, 0 to 9 numbering system where you put a number on top of each word that's in a sentence. It could be adverb, verb, adjective, pronoun, future time, past time, fact, lodio, position, conjunction, and you identify the function of each word in a sentence. And
what that actually does is it gives you a clear view of exactly how the volition of whoever is writing the contract, they're thinking, and you'll begin to see that everyone have different education. Everyone was taught how to read and write in different ways. Everyone have their own style, and everyone have fiction language. And you're going to find out majority of contract are written in adverb, verb, adjective, pronoun, future time, past time, which is all fiction, which is poetry. It doesn't say anything. The contracts doesn't have position. Lodio is basically location, contract, originality. It give you ownership. And facts, you don't find any contract with lodio, position, and fact. You only find contract out there with adverb, verb, adjective, pronoun, future time, past time, which means nothing. And you only assume that you understand how to read and write. And so therefore, every fiction rule that comes with these method way of communicating applies to you. One thing that you're going to do the first time you can perform quantum grammar, the first thing that you want to do is what's called a live life claim. Now, the live life claim is one of the most important pieces of document that you're going to create once you learn this technology. Did I mention quantum grammar as a technology? It is a technology. What live life claim is basically a birth certificate, but way beyond a birth certificate, because a birth certificate is written in fiction. And just like any other piece of document that you may have in your pocket right now, like your driver's license, is written in fiction. What a live life claim does, once you create it, you create one for yourself. You can create it for your family as well. What it does is it's broadcasting to the world that you are a fact, a real flesh, blood, living human man or woman. And it take you out of the fiction world and into the factual world. And there's an interesting rule in court that says no law or fact could be tried in court. Well, you're a fact now once you have a live life claim. And you could write contract now, and you could write treaties with other countries. You could create your sea treaty to navigate your vessel. Your body is a vessel. Your car is a vessel. Your boat is a vessel. Your house is a vessel in dry dock, just like the courthouse is a vessel in dry dock. And when it comes to laws, majority of laws are written in fiction. 99.9% of law written in fiction. And what's interesting about this technology is that you can take any fiction document or even a law, and you translate that into correct sentence structure, communication, per se, syntax, grammar, language, performance, and make that law yours. Now, anybody that wants to contract with you, and whether you want to contract with them or not, whether they create a contract for you to try to persuade you to contract with them, you can accept their contract under your terms and condition now, because you have correct sentence structure. And I guarantee you their contract is written in fiction. What does that mean? That means you now have jurisdiction. You have authority over their fiction contract once you could take their contract and perform syntax of their contract and ask them to stop and correct using a very great law called the Title 42, 1986. Title 42, 1986 gives you consent to stop and
correct. What are you stopping and correcting? Anybody that want to contract with you in a fiction method way of communication, adverb, verb, adjective, pronoun. When you take this document, this fiction document of theirs, you perform syntax of it, which is your evidence that you perform forensic in it. Then now, if it's written in fiction, now you're a party with a crime. And Title 42, 1986 give you consent. If you are a party with a crime, you got to put that crime into the court. That puts you in a very unique state. Now, all of a sudden, the tables flip. Instead of going around saying, oh, I have my rights, I can do this, da, da, da. No. Now, you are creating power. And you can give out rights to somebody that wants to contract with you in the correct sentence structure, communication, per se, syntax, grammar, language, performance. And if they cannot match performance, they have to vacate the position. You get that? And this is what's been happening worldwide. And this is not hidden from anyone. As a matter of fact, they've been advertising this stuff to all of us through movies. A good movie is the movie Matrix, where Morpheus says to Neo that there's a world that's been rolled over your eyes so you don't see what's going on. That's true. That's a fact. And they get you, it's in the grammar. And I remember Neo also asking Morpheus, why haven't anybody wake up to this? And Morpheus answered him saying that it's too much for people. Some people, it's just too much for them. And I personally witnessed that people that get exposed to this technology can't even fathom the fact that what they believe is not what it actually is. Like, for example, any word that starts with a vowel means no, that word. It means no contract. Like the word apology, no apology. Even a word that have a vowel sounding beginning, like defendant. The word defendant means no offendant. You're just consenting to that fiction word. And Parse will help you to identify all the fiction word you've been using. And then what you do is you look for a positive performance word to put in your dictionary. Because the second thing you're going to do after you have your live life claim, now you're going to create your own dictionary. And you're going to give closure to every word that you put in your contract. And maritime law, because we all are vessels in the sea of space. And maritime law, chapter 1, paragraph 1, section 1, states you must give closure in your contract, the terms and conditions of the word that you use in your contract. Virtually nobody does that. Everybody just going around assuming they understand what the word means, and they're contracting with these fiction word terms and conditions and entities. And yes, if you consent to something, it's all fair games. Whatever the hell happened to you afterwards, it's all fair game because you contracted with. Las estructuras gubernamentales y la ideología detrás de ellas no evolucionaron en la Tierra como hacen pensar a la gente. Son copias de lo que ya existía fuera del planeta. Y la única parte de ellas que evolucionó en el planeta son las adaptaciones y el sabor particular que se les dio a ellos en la Tierra debido a sus circunstancias particulares. Hay más gobierno fuera de la Tierra, y desde ese nivel, ellos son los controladores finales del planeta. No desde el punto de vista más elevado donde son las almas de la gente de la Tierra las que controlan sus vidas y lo que ellos quieren experimentar en ella. La Tierra no es un planeta independiente, ni mucho menos, es un lugar fuertemente regulado, dentro del espacio controlado por la Federación, y bajo su intenso escrutinio y control total. Es la propia Federación Galáctica la que controla todos los gobiernos de la Tierra desde atrás,
Es el gobierno detrás del gobierno profundo que controla todos los gobiernos y naciones de nivel público de la Tierra. Las noticias. Mi grupo fue informado por la sede local de la Federación en la nave Biosfera Andromedana Viera, que, a finales de diciembre de 2023 o principios de enero de 2024, un destacamento de representantes de la Federación a nivel del cuadrante galáctico llegará a la Viera para una audiencia y auditoría general sobre todo lo que tiene que ver con la Tierra, cómo se han gestionado las cosas y cómo se han desarrollado sus agendas hasta ahora. He examinado todas las supersticiones del mundo y no encuentro en nuestra superstición de la cristiandad una sola calidad que la sustente. Todas las religiones están basadas en fábulas y mitología. Millones de hombres, mujeres y niños inocentes desde la introducción de la cristiandad han sido quemados, torturados, multados y puestos en prisión. ¿Con qué propósito y qué efecto ha tenido esta manipulación? El hacer la mitad de la población mundial unos tontos y la otra mitad unos hipócritas, al sustentar y perpetuar tales terribles errores por todo el mundo. Thomas Jefferson. Importante recordar que en la Biblia las palabras autorizado y original no son equivalentes a genuino y auténtico o verídico. Solo significa que es autorizado por una autoridad mayor. William Henry Burr, Offenbarungen des Antichristen. En la antigüedad, en Egipto, en donde todo esto comenzó, el año nuevo comenzaba en el signo de Virgo, que en aquella época empezaba alrededor de julio 25. Se ha movido por la procesión natural de los astros con el tiempo. Esto coincidía o observaba cuando comenzaba la ascensión del Nilo y la estrella Sirio estaba en el cenit. Esto es cuando el sol salía en el horizonte, en la constelación de Virgo, la Virgen. Desde tiempos muy antiguos, siempre se ha observado a la constelación de Virgo como la diosa. Entonces, lógicamente, si el año empieza en Virgo, el año acabaría en el signo zodiacal anterior a Virgo, Leo, después de una procesión de 12 signos. Esto es el por qué tenemos las esfinges, que tienen cabeza de mujer y cuerpo de león. En un solo símbolo se representaba el zodiaco. La esfinge siempre tuvo cabeza de mujer. Los que aseguran otra cosa solo son ignorantes. Su propósito era el ser un símbolo de Egipto, el decir que somos astrólogos expertos, la tierra de Egipto. Junten el primer símbolo zodiaco Virgo y el último signo Leo y tienen una esfinge. El zodiaco se le llamaba la faja de Isis, la diosa virgen. Ella era la prototipo del concepto de María. El hijo de Isis se llamaba Horus. El hijo de María
se llamaba Jesús, que en nombre es apropiadamente equivalente a Salvador. Horus es la base del mito de Cristo o de Jesucristo. Su nombre, Horus, en general significaba luz, el sol, y de ahí proviene el nombre horizonte o la zona de Horus. También la palabra horas proviene de esta raíz. ¿Qué hora es? ¿En qué lugar del cielo se encuentra Horus? La palabra antigua para rezar o rezos era horizontes. Cuando se dice entonces nacido de una virgen, el concepto es astrológico. Y todo esto está claramente puesto en simbolismo en todas partes. En cada pintura, en cada escultura hay simbolismo, pero solo se puede ver por una mente entrenada. No esconde nada. La Virgen sosteniendo el sol. El sol está en Virgo. Después, al proceder el movimiento normal celestial, el sol comienza a moverse hacia el signo de Aries. Entonces mueven el dios solar y le dan una nueva identificación, por decirlo así. Se mueve al signo de Aries. El sol está ahora con Aries. ¿Aries es el cordero? Sí, es el cordero, Aries. También en su procesión el sol salía con Tauro o en la constelación de Tauro según las épocas o las edades, como la presente al final de la edad de Piscis. Por eso Moses, Akhenaten, se enoja cuando sus gentes siguen adorando al toro. Cuando una esfinge contiene otras calidades como garras de águila o alas, representa en un solo símbolo los 4 puntos cardinales, cruz, del zodiaco. La cruz en sí es una deformación proveniente de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, aplicado a una tortura como una imposición divina o castigo divino a quienes no obedecían al estatus aceptado. ¿Qué pasa con la Tierra plana? Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Soy Mari. Este es un tema controvertido, pero puedes verlo como quieras. En primer lugar, a YouTube no le gusta y, si tengo suerte, solo conseguiré ser wikipediada por eso, y nada más. Sin embargo, sé que hay literalmente cientos, si no miles, de videos sobre este tema. Hay otro problema más al hablar de este tema, y es que mucha gente defiende fanáticamente la Tierra plana, y en sus mentes y en la ciencia están seguros de tener pruebas de ello, y no quiero desacreditarlo ni ir contra nadie. Aún así, daré mi opinión sobre todo esto. Lo que es peor, existen innumerables versiones de lo que realmente significa la esfera plana. Los que me siguen desde hace tiempo saben que lo realmente importante para mí a la hora de describir qué es la realidad,
es la percepción y la experiencia consciente del sujeto, y no una realidad impuesta, inventada, diseñada y orquestada por cualquier tercero, que la gente debe tomar y creer como una verdad absoluta, simplemente porque proviene de una figura de autoridad. Como diría un oligarca, las cosas son como yo digo, porque soy yo el que está en el poder y tú no, entonces debes creer en lo que digo, o si no. Pero para todos los fines útiles, de vida y de experiencia, sí, la Tierra se percibe como plana, y para la gran mayoría de la población, así es, y sin lugar a dudas. Para la experiencia del sujeto basada en sus 5 o 6 sentidos, la Tierra es bastante plana, y nada más importa, al menos no de manera útil, y cualquier idea y concepto más expandido se toma solo como filosofía y poco más. Profundizando más. Sabemos que ha habido varios restablecimientos de la población de la Tierra durante los últimos miles de años, y también sabemos que al menos la mayor parte de la historia oficial del planeta es falsa, al menos, si no toda. Una de las cosas más importantes que se necesitan para restablecer una población es borrar su pasado, y hay evidencia en todas partes de que esto es precisamente lo que está sucediendo y ha estado sucediendo en los últimos años. Recuerden que allá por 1981 el director de la CIA dijo lo siguiente: sabremos que nuestro programa de desinformación está completo cuando todo lo que el público estadounidense crea sea falso. William J. Casey, director de la CIA. Aunque solo menciona al público estadounidense, obviamente se extiende a todo el planeta y, como dije recientemente en uno de mis otros videos, todas esas agencias de inteligencia dedican casi el 90% de su tiempo, recursos y esfuerzos a manipular las percepciones de la gente, a favor de lo que quiere el establishment, y todo con fines de control demográfico. Los entusiastas de la Tierra plana siempre utilizan el argumento de que todas las agencias espaciales mienten todo el tiempo, para suponer que también deberían mentir sobre la forma de la Tierra. Todas las imágenes de video supuestamente del interior de la estación espacial son claramente falsas y están hechas con efectos especiales de pantalla verde baratos y grúas que sostienen a supuestos astronautas, muchas de las cuales tienen una tonelada de laca o spray para el cabello, para que parezcan como si estuvieran en un entorno ingrávido. Efectos especiales que incluso muchas películas de Hollywood hacen mejor. Pero, teniendo en cuenta que las agencias de las 3 letras están en la tarea de borrar el pasado y manipular al público para que todo lo que creen cierto sea falso, podemos ver que el concepto de planeta plano es parte de su programa de desinformación, y no el concepto de tierra esférica, como argumentan tantos entusiastas de los planetas planos. La idea es confundir al público, para que ya no pueda saber qué es verdad y qué no, porque una población confundida es fácil de controlar y también genera separación y peleas entre esa misma población, debilitándolas a todas en el proceso. También argumentan que el agua no se curva, y lamento decir que sí. Simplemente coloca un lápiz cerca del chorro de agua de tu grifo y verás cómo se pega al bolígrafo o lápiz siguiendo su curvatura por efecto de su tensión superficial. El motivo por el que el agua se adhiere a la superficie del planeta esférico tiene mucho que ver con la gravedad, porque el agua se asentará perpendicular al vector de movimiento de la fuerza de gravedad. La gravedad empuja a los objetos contra el que tiene más materia, que no provoca gravedad como efecto de su masa, como afirma la ciencia oficial de la Tierra. Un objeto tiene masa porque está recibiendo gravedad, provocando un nodo o un punto de concentración en el medio, que es el éter. Un punto de concentración es un objeto con mucha masa, como un planeta o una estrella. La gravedad es un flujo de conciencia, y su atención da forma y por lo tanto manifiesta todos los objetos físicos como se explica en detalle en la teoría de la manifestación, de la cual pronto escribiré una versión más nueva y cuidadosamente explicada, para otro video. Todas las cosas se manifiestan en un ambiente tridimensional, donde el lugar donde se manifiestan las partículas recibe atención consciente en forma de gravedad desde todas las direcciones,
como una esfera. Por lo tanto, el agua es empujada contra la Tierra desde todas las direcciones, y lo que es la dirección hacia abajo para el agua, siempre se asentará de forma perpendicular al vector de movimiento de la gravedad, independientemente de cómo se vea el planeta desde el espacio. Como se explica en el video entrante de teoría de la manifestación, la Tierra, al igual que todos los demás objetos estelares, solo puede manifestarse en una forma esférica primordial, simplemente porque así es como funciona la gravedad, y todos los demás objetos con otras formas son consecuencia de fracturas dentro de la esfera primordial, y por formación intencional, entre otras fuerzas que siguen las mismas reglas de manifestación. Este tema necesita su propio video, lo sé, y trabajaré en ello. Pero veamos de dónde viene realmente el concepto de la Tierra plana. La razón proviene de los significados y simbolismos ocultos que los controladores de la Tierra usan todo el tiempo, pero se esconden a la población en general. Proviene de las ideas de la Iglesia y sus controladores en Roma, hace unos 700 u 800 años, cuando tuvo lugar su mayor expansión legal, cuando comenzaron a imponer sus reglas como ley en todo el mundo. Fue en esta época cuando dijeron que necesitaban tener un sistema de tierra plana, cuando impusieron su llamada regla de los 4 ángulos, cuando en 1306 Roma declaró que la Tierra es plana, porque, aunque los humanos son criaturas tridimensionales, la Iglesia necesitaba representarlos, en el papel, como seres bidimensionales, para ser registrados y controlados. Con este decreto crearon el término, los 4 rincones de la Tierra, creando el concepto de ubicar a cada ser humano, y representarlo en el papel, creando con esto el documento legal conocido como Acta de Nacimiento. La regla de las 4 esquinas es la base del concepto de firmar documentos en papel, dentro de las 4 esquinas de una caja, que representa un ataúd. La Tierra plana simplemente significa que todo debe hacerse, en papel y legalmente, y todo debe registrarse para que pueda estar bajo el control del cabal. La Tierra plana como agenda hoy en día, también representa el llamado de la población a ser controlada, por lo tanto, en un papel plano, que representa el mundo, para que pueda ser completamente controlado, renunciando a ser dueños de las cosas, y por tanto renunciando al control sobre sus vidas, porque todo es cuestión de legislación. Cuando registras algo, estás regalando tu título de propiedad al sistema, incluido el registro de un niño recién nacido o cualquier otra cosa. Has regalado tu título o propiedad y te conviertes en el guardián de ese objeto, que ya no es tuyo, sino del gobierno, y esto incluye a tus hijos. Parece que la gente ha tomado todas esas reglas legales esotéricas de la camarilla demasiado literalmente, como puedes ver. Y hay más. Si nos fijamos más en las consecuencias del concepto de la Tierra plana, y fuera así, significaría que no hay estrellas ni planetas y, por tanto, no hay extraterrestres. Sé que mucha gente sostiene que los extraterrestres son, de hecho, criaturas interdimensionales y no de fuera del planeta. Como yo diría, no tiene por qué ser una cosa o la otra, ya que algunos seres son interdimensionales y de la Tierra, y otros simplemente son personas de carne y hueso de fuera del planeta. Además, hay otros que son ambas cosas, extraterrestres y también interdimensionales. Otros entusiastas también afirman que los llamados extraterrestres en realidad provienen de otros continentes que existen más allá de las barreras de hielo de la Antártida, argumentando que el planeta es mucho más grande de lo que se afirma oficialmente. Lo que yo diría a esto es que las ecuaciones de masa y gravedad más simples demostrarían que la Tierra debe tener exactamente el tamaño que se ha calculado,
porque si fuera más grande, su atracción gravitacional sería mucho mayor. Esta es mi opinión sobre el tema de la Tierra plana, para lo que sirva, y respetando las opiniones de cada uno y el derecho a defenderlas. Todo esto además del simple hecho de que puedo ver que es redonda cada vez que abro la ventana de mi habitación, aquí a bordo de la nave estelar Toleka. Podría seguir y seguir sobre este tema, ya que hay mucho más que decir, pero sinceramente, creo que esto es suficiente por ahora. Gracias por ver mi video, darle like y suscribirse, se lo agradezco mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez. Y muchas gracias por sus amables donaciones, son muy apreciadas, me están ayudando a continuar con mi trabajo aquí que, literalmente me están ayudando a poner comida en mi mesa. Con mucho cariño y aprecio. Su amiga, Mari Suaru. El símbolo como tal es antiguo, egipcio, anterior a Babilonia y a Sumeria. No hay ninguna verificación o ningún registro de una persona crucificada con el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret o Jesucristo en los trabajos extensamente detallados de personas como Filo, Tacitus, Pliny, Suetonius, Epictetus, Cluvius, Rufus, Quintus, Curtius Rufus, Josephus, Plutarco y el consulado romano de Publius Petronius, ni en registros de la época, que son hiperdetallados de parte de los griegos y los egipcios. No fue hasta el siglo VI que se decidió usar la cruz como símbolo. Todos los registros y todo lo que he encontrado con este símbolo solo se remota al siglo VIII o IX. ¿Cómo es que pasaron 800 años antes de usar este símbolo? ¿De dónde sale este símbolo? De nuevo, la cruz proviene del zodiaco. Desde el punto de observación de la Tierra, el Sol da vueltas a su alrededor en una banda de solo 17 grados de ancho, banda que contiene todas las constelaciones del zodiaco. En el punto en donde ocurre un cruce entre las dos bandas, que son los ecuadores eclípticos y el celestial, se tienen los equinoccios. Son 2 de cada uno, con un total de 4. Equinoccio de primavera, equinoccio de verano, equinoccio de otoño y de invierno. Esa es la cruz. Esto es lo que Juan usó como símbolo, aunado a los 12 símbolos zodiacales o constelaciones dentro de la banda de los 17 grados, donde pasa el sol en su procesión, siendo Jesús el sol y sus 12 discípulos, representando claramente a un culto solar. Viendo a los símbolos del Cabal, también conocido como la cruz de San Jorge. Por eso tienen cruces y estrellas las banderas del mundo. Muchas de ellas son motivos meramente astrológicos. Todo es adoración solar. Los católicos y los cristianos dicen: sigan a Cristo y a la cruz. Significa: sigan la adoración solar.
muriendo en la cruz. Se refiere a la cruz de invierno o solsticio de invierno, diciembre 21, que también en aquel entonces coincidía con la constelación de la cruz. Es donde el sol se pone por última vez en su ciclo, porque es cuando es la noche más larga del año. Por lo tanto, gana la oscuridad o el sol muere. Y pasan 3 días antes de la resurrección o el nacimiento del sol. Diciembre 24-25, porque el sol pasa 3 días en la oscuridad, siendo que en esos 3 días no era medible para los antiguos el que los días se comenzaran a alargar de nuevo, ganándole a la oscuridad. Entonces el diciembre 24-25 es cuando el sol renace y comienza a ganarle a la oscuridad. El sol nace. Jesucristo, Salvador, nace. El concepto de Salvador es importante observar que de nuevo se refiere al sol, como en el sol es el Salvador o el sol me ha salvado. Proviene de la antigüedad, porque es en la noche en donde salen a cazar los depredadores salvajes, como los grandes gatos y las hienas, entre otros. De ahí proviene el miedo a la oscuridad y el concepto de haber sobrevivido hasta el amanecer, porque ha llegado el sol, Cristo, Horus, Salvador, que ha asustado y nos ha liberado del peligro de los depredadores nocturnos. En estos tiempos, en esta área, sol no subía, como noche polar, todo oscuro por 3 días. Pero ahora sol siempre sale en estos días en esta zona, aunque por poco. ¿Ha cambiado algo la posición, el sol, desde entonces? No, lo que pasa es que no es medible que la duración de esos 3 días, 22, 23 y 24 de diciembre, sea mayor a la de diciembre 21, en donde el día se observa como el más corto del año. Al ser más corto, entonces, lo que gana es la oscuridad. No es que no salga el sol esos días, sino que tienen la misma duración aparente, que es el de las noches más largas y el día o días más cortos. La base para esto es siempre Egipto, de donde sale todo, incluyendo a Sumeria y a Mesopotamia, que son posteriores a Egipto, siendo que parte de las razones por las cuales se descalifica la edad real de Egipto es para que la gente no vea esta clave importante. El concepto de enterrar a Jesús proviene de lo mismo, de que el sol está enterrado y en oscuridad, porque las noches son más largas. Este concepto de los 3 días en oscuridad se repite en la historia de Lázaro, en la historia de Osiris y todos los Cristos de la historia, como en se fue a un lugar oscuro y en el 3er día ya saldrá de nuevo. Y los 3 días como concepto también son los 3 signos zodiacales, de Capricornio a Aries. 3 signos desde la muerte del invierno al resurgimiento de la primavera. Capricornio, Acuario, Piscis. 3 días, 3 periodos de tiempo. Aquí también se maneja otro concepto esotérico de interpretación no necesariamente católico-cristiana, que es el simbolismo de que se muere el cuerpo o lo que uno era,
se entra en 3 días de proceso espiritual. En inglés, el concepto espiritual de Dark Night of the Soul, muy explotado por muchos maestros espirituales e inclusive youtubers del mundo de habla inglesa. Se les prohíbe a la población el usar astrología. Se dice que es tontería, que no tiene valor alguno. Pero Jesús y los que lo armaron lo usan todo el tiempo. De aquí el concepto que les he dicho antes, de que la gente no usa la astrología. Los millonarios no usan la astrología, pero los reyes y los billonarios sí. Los evangelios no son una biografía. La Biblia es una historia astroteológica, solo un mito sideral. La palabra Amén proviene de Amen-Ra y la palabra Adoní proviene del dios solar egipcio Atón. Invocando a Ra, plegaria egipcia antigua, Amón, Amón, que estás en los cielos. Uno reemplaza la palabra son, hijo en inglés, con la palabra sun, sol en inglés. Donde sea que el anterior se encuentre en la Biblia, se verá que en cada y todos los casos, cada verso encaja en el sol celestial literal y no en un o con hombre. Y así los versos se entienden con mayor claridad. Jordan Maxwell. Yo diría que también se puede reemplazar la palabra Jesús por la palabra sol, y todo encaja mejor. Jesús y la cruz de los equinoccios, atrás el halo, siendo el sol, como en el toro también. La cruz del zodiaco atrás. Cristo, la luz del mundo. Y entonces Cristo llega con nubes. Revelaciones 1. Porque el sol está entre las nubes. Por eso el concepto de ir al cielo entre nubes, como que una persona o un alma, es bueno como el sol. Símbolo egipcio de Ka o de adoración solar. El terminar una frase con amén es en sí directamente y sea como diga el sol. El símbolo del Ka también está relacionado con la ascensión del alma. Jesús en la Biblia, a los 12 años, se refieren a él como el más elevado, porque en sí es el sol a las 12 cuando está en su punto más elevado. La costumbre de celebrar el nacimiento de Cristo empezó en Egipto, derivado del nacimiento del sol, como ya dije arriba, pero los cristianos de los primeros siglos DC lo celebraban el día 6 de enero. Y el Consejo de Antioquía estableció que fuera celebrado el día 25 de diciembre. Pero la fecha del 6 de enero aún siguió en parte y se representa aún con la llegada de los 3 rayos magos. Para muchos,
La visita de esos representantes superiores de la Federación puede parecer un soplo de aire fresco y una oportunidad de hacer limpieza en la tierra, como dice la expresión, anticipando que este grupo superior moverá las cosas en la tierra a favor de la gente, y de tal manera que toda la negatividad pueda eliminarse para siempre, o al menos disminuirse sustancialmente. Pero su visita no es nada nuevo, simplemente nunca antes se había informado de ella. Aparentemente, nadie antes que yo lo ha mencionado a la gente de la Tierra en ningún tipo de plataforma de medios de comunicación. Han estado visitando regularmente la sede local de la Federación durante al menos cientos de años, y han visitado la sede local en los últimos 100 años incluso con más frecuencia. La sede local de la Federación en la nave estelar Biosfera Viera es la asignada para monitorear y atender todo lo que tiene que ver específicamente con el planeta Tierra. Históricamente siempre visitan la Tierra justo antes de que ocurra un cambio importante. Lo digo en base a las fechas que encontré, y cuando exactamente estaban visitando la sede local de la Federación. Y a juzgar por esas fechas puedo decir que no son buenas noticias. Basándonos en las fechas, juzguen ustedes mismos. 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. 1918, justo antes de la primera película del bicho. 1929, justo antes de la crisis financiera de Wall Street. 1933, ascenso del fascismo en Alemania. 1939, Segunda Guerra Mundial. 1947, justo antes de la creación del Estado de Israel en 1948, la creación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Han estado visitando regularmente la sede local de la Federación durante al menos cientos de años, y han visitado la sede local en los últimos 100 años incluso con más frecuencia. Históricamente siempre visitan la Tierra justo antes de que ocurra un cambio importante. Lo digo en base a las fechas que encontré, y cuando exactamente estaban visitando la sede local de la Federación. Y a juzgar por esas fechas puedo decir que no son buenas noticias. Y ahora la próxima visita está programada para finales de diciembre de 2023 o principios de enero de 2024. Cada año ocurren muchos eventos, y algunos de los mencionados aquí pueden ser solo coincidencias. Sin embargo, la mayoría de ellos están sospechosamente cerca de eventos importantes en la Tierra, por lo que no se puede negar una relación directa entre la presencia de representantes superiores de la Federación y esos eventos. Tenemos razones para anticipar la reimposición de la tela que cubre tu cara el próximo invierno, y espero estar equivocada, así como el inicio de la invasión de los falsos alienígenas, tal vez en los próximos años, y muchas más cosas planeadas por el Cabal, además de más de lo que está sucediendo, y en progreso en la Tierra en este momento. Y otro dato alarmante es que los Etortans, aunque comúnmente se sabe que son positivos, son de Orión, y desconfío mucho de cualquiera que venga de los reinos físico-existenciales de allí. Se sabe que hay muchas razas grises regresivas en Orión, y siendo o no parte de la Federación, los Etortans también son parte de esos consejos de Orión, que se supone que son un vínculo entre ellos y la Federación Galáctica. Juzguen todo esto por sí mismos. Los mantendré a todos informados tanto como sea posible, y cuando sepa más sobre lo que está sucediendo. Gracias por ver mi video, darle like y suscribirse para obtener más información. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño. Su amiga, Mari Suaru.